Apo había presenciado esos momentos difíciles desde afuera, pero ahora que era su turno de entrar en este juego, todo parecía nuevo y complicado. Ya se había enamorado del mar. Si le preguntaban cuánto amaba al mar, Apo ya sabía la respuesta. No tienes que preocuparte por Apo, Lada. Debe estar con Dean ahora. No es eso, Rose. No me preocupa la jefa. O quizás te estás aburriendo de acompañarme en el spa. No es eso, Rose. Lo estoy disfrutando. Nunca antes había usado los servicios del spa, del resort. Lada respondió con una sonrisa educada a la cuñada de Apo, quien le había invitado a una sesión de spa. Rose explicó que a Dean no le gustaban los spa, así que decidió dejar su pareja con Apo e invitó a Lada a una sesión de reflexología. Sin embargo, Lada estaba visiblemente tensa, no porque le disgustara la invitación, sino porque aún no sabía cómo comportarse con Rose. A pesar de la amabilidad de Rose, era su primer encuentro y Lana no sabía cómo iniciar una conversación, limitándose a responder las preguntas que recibía. ¿Es divertido trabajar con Apo? Sí, es muy divertido. Dean me dijo que Apo está obsesionada con el trabajo. Me sorprendió oírte decir que trabajar con ella es divertido. E incluso con todo el trabajo es más divertido de lo que imaginaba. Llevo trabajando poco más de un mes, pero ya he aprendido mucho. Apo es muy exigente. En cuanto al trabajo, la jefa es seria y decidida, no le gustan los errores ni las sorpresas. Es muy organizada y mantiene separados los asuntos profesionales de los personales. Pero si entiendes cómo trabaja, es fácil trabajar con ella. Y cuando el trabajo está bien hecho, no critica. Por la forma en que hablas de Apo parece que realmente te gusta mucho, ¿verdad? No es cierto, Rose, no me gusta la jefa. La se justificó rápidamente, con un tono más alto y un evidente nerviosismo, lo que solo aumentó su sospecha. Rose, por otro lado, se rió suavemente, encontrando la situación adorable. Antes de explicarse, quise decir que pareces admirar a Apo como un ejemplo profesional. ¿Por qué te pusiste tan nerviosa? ¿Hasta dónde llegó tu mente con lo que dije? Cas de revelar sus sentimientos frente a Rose fue suficiente para ponerse nerviosa. Si se le escapaba algo delante de Apo, le sería imposible seguir enfrentándose a su jefa. Por eso Lada decidió guardar el secreto a toda costa. Lo que nunca dejaría que Apo descubriera era que día a día le gustaba aún más su jefa. Pitin, ¿qué opinas de esta situación? ¿Y tú qué piensas, Rose? Creo que a Lada le gusta Apo. En cuanto a lo que Apo siente, necesito que me lo confirmes. Sí, exactamente como piensas. Tim confirmó la hipótesis de su esposa, afirmando que su sospecha era cierta. Después de todo, Apo había admitido que sentía algo por Lada, y en cuanto a Lada, Dean confiaba plenamente en el buen juicio de Rose. Desde que se casaron siempre había confiado y seguido los consejos de su esposa, lo que según ella contribuyó a un creciente éxito en sus vidas. Entonces, ¿por qué no ayudamos a Apo y a Lada? Es una gran idea, pero hay un problema. Apo no lo va a aprobar. ¿Qué quieres decir? Apo dijo que quiere resolver esto por su cuenta, a su manera. Nos pidió que solamente observáramos desde la distancia, sin interferir ni ayudar. ¿Y crees que Apo podrá lograrlo? Siendo sincera, estoy un poco preocupada. Si fuera guayo no lo dudaría, pero Apo es aún más reservada. Dean, ¿acaso Apo sabe cómo conquistar a alguien? Rose expresó su preocupación por Apo, aunque ya había descubierto que Dean, quien al principio era reservada, en realidad la pareja más amorosa del mundo. Pero Apo era diferente, era el típico ejemplo de una persona introvertida y que estaba obsesionada con el trabajo. La idea de que Apo estuviera enamorada era algo que Rose simplemente no podía imaginar. No puedo asegurar si Apo sabe conquistar a alguien, pero una cosa es segura. Sabes lo dedicada y decidida que es Apo en el trabajo, ¿verdad? Cuando le interesa algo, lo da todo. Si Apo está enamorada, creo que será igual. Si Lada es realmente importante para ella, Apo hará todo lo posible por ella.
Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.